Mi esposo y mi mejor amiga me traicionaron, me engañaron, me manipularon y lo hicieron bajo mi propio techo. Yo sostenía la casa sobre mis hombros, mientras él se recostaba sobre ellos como si fueran una hamaca. El alquiler, la comida, las cuentas, el coche que él manejaba más que yo, incluso los pequeños lujos, sus videojuegos, sus antojos, sus salidas de inspiración que terminaban siempre en cervezas con amigos o tardes enteras mirando el techo según él para no forzar la creatividad. Cuando nos conocimos, él tenía sueños. Muchos. Quería ser músico, escritor, artista visual. Le gustaba decir que el sistema mataba la autenticidad y que él no pensaba vender su alma por un empleo de oficina. Yo, ilusa, encontré romántico ese discurso. Me pareció noble. Alguien tenía que creer en él, ¿no? Así que lo hice. Con cada minuto extra en el trabajo, con cada factura pagada a tiempo, con cada noche en que llegaba tarde, cansada, y él apenas levantaba la mirada del sofá para preguntarme si podía encargar comida. Éramos una pareja desigual, pero yo lo justificaba todo con amor. Amor. Y Camila. Camila era mi amiga desde la secundaria. Inseparables. Nos conocíamos tan bien que podíamos hablarnos sin palabras. Cuando empecé a salir con él, fue una de las primeras personas en apoyarme, aunque siempre tenía una sonrisita rara cuando hablaba de él. Una mezcla entre picardía y lástima, como si supiera algo que yo no. Pero nunca dije nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi mejor amiga. Al principio, venía a casa conmigo. Charlábamos, cocinábamos juntas. A veces se quedaba a dormir. Luego empezó a venir cuando yo no estaba. El pobre está solo todo el día, me decía. Yo solo le hago compañía mientras tú trabajas como burra. No te pongas celosa, amiga. Y yo, me tragaba el cuento. Porque entre las dos personas que más quería en el mundo, nunca imaginé que fueran capaces de hacerme algo tan vil. Hasta que las pequeñas cosas empezaron a chocar entre sí. Un día encontré 2 tazas de café en la mesa cuando yo no había tomado ninguna. Otro día, vi una toalla mojada en el baño que no era mía. Él decía que se había duchado. Pero cuando me acerqué al cesto, noté una ropa interior femenina que no era mía. Debe ser tuya, ¿no? Me dijo, sin mirarme a los ojos. La idea de una traición me daba náuseas, pero todavía no la aceptaba. Todavía me esforzaba por justificar lo injustificable. Hasta que, una noche cualquiera, abrí el botiquín buscando una curita y me encontré con una prueba de embarazo usada. Envuelta en papel higiénico, escondida al fondo, como si nadie la fuera a encontrar nunca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que al mirarla, vi que había 2 líneas. Claras, firmes, innegables. Yo no estaba intentando quedar embarazada. Nunca lo habíamos planeado. Y, hasta donde sabía, yo era la única mujer en esa casa, o al menos la única que debería estar haciéndose pruebas de embarazo en mi baño. Me quedé parada en seco, con las manos temblando, la vista nublada y una pregunta comenzando a latir en el centro del pecho. ¿Quién está embarazada? ¿Y por qué lo escondieron? No dormí esa noche. Puse la prueba de embarazo en la mesita de luz, al lado de mi almohada, como si necesitara verla una y otra vez para creer que era real. 2 líneas. 2 malditas líneas. Y yo sin retraso, sin síntomas, sin ningún intento reciente de quedar embarazada. Así que no era mía. Pero sí estaba en mi casa, en mi baño, al lado de mis cosas. Y eso la hacía un mensaje. Un descuido. Una traición con forma de varita plástica. Me debatí entre el impulso de gritarle o hacerme la que no sabía nada. Y terminé haciendo algo intermedio. Me levanté temprano, le preparé café, puse pan en la tostadora y lo esperé. Quería verle la cara. Quería ver si podía mentirme con la boca llena. Se sentó como si nada. Sonriente. Despeinado. En calzoncillos. Me dijo buenos días y me agradeció el desayuno. Entonces, sin decir una palabra, saqué la prueba de embarazo del bolsillo de mi bata y la dejé sobre la mesa. Justo frente a él. Entre su taza de café y el frasco de mermelada. Vi cómo se le helaba la cara. Literalmente se le borró la expresión, como si se hubiera desconectado de sí mismo por unos segundos. La tomó con 2 dedos, como si quemara. La miró. Y la escondió debajo de una servilleta, creyendo que con eso podía borrar la evidencia.
¿Dónde encontraste eso? Preguntó, bajando la voz. En el baño. En mi baño. Donde vos no tenés nada que estar ocultando. La pregunta real es, ¿quién la usó? Silencio. Un silencio que hablaba más que él. Yo no era estúpida. Me estaba dando cuenta de que toda mi relación había sido construida sobre excusas y fantasías. Pero esto ya no era solo desamor, era perversión emocional. No es lo que pensás, dijo al fin. No te estoy engañando, o no de la forma en que crees. ¿Y cómo, entonces? Me clavaron una daga en la espalda, pero con cariño. Me senté frente a él, mirándolo fijo. Quería que supiera que ya no me temblaban las piernas, que no iba a retroceder. Camila y yo, empezó a decir, solo queríamos ayudarte a cumplir ese deseo. Vos siempre decías que algún día querías ser madre, pero siempre lo pateabas. Yo quería darte ese empujón. ¿El empujón era embarazar a mi mejor amiga? Y ahí, sin ruborizarse siquiera, me miró con esa cara de déjame explicarte y me lanzó la peor versión de la historia. La idea era que, al principio, vos pensaras que era un bebé que Camila tuvo por su cuenta. Íbamos a decirte que fue un accidente, pero con el tiempo ibas a quererlo, ibas a encariñarte. Y después, eventualmente, te íbamos a contar que el bebé era mío. Me quedé inmóvil, congelada. Ni en mis peores pesadillas me imaginé un nivel de manipulación tan calculado. Ellos planeaban jugar con mi instinto maternal, con mi amor por ella, con mi deseo postergado. Me querían arrinconar emocionalmente hasta que ya no pudiera salir de esa familia forzada que pensaban construir sobre mi engaño. ¿Y vos pensaste que eso iba a hacerme feliz? Le dije. Que después de descubrir todo eso, yo iba a decir, ¡ay, qué detalle, gracias por incluirme! Te iba a costar entenderlo, pero después ibas a ver que era por amor. ¿Amor? Le corté. Lo que hiciste fue por miedo. Miedo a que me canse. Miedo a que un día me despierte y vea lo obvio, que estás viviendo de mí, que no aportas nada, que me chupas la vida. Y ahora, querías atarme con un hijo que ni siquiera es mío. Él no dijo nada. Solo bajó la mirada. Cobarde. No lloré. Me habría gustado decir que lo hice, pero no. Ni una lágrima. Lo que sentí fue otra cosa. Asco, un vacío espeso en el pecho, y una certeza. Yo me estaba despertando después de años dormida. Te quiero fuera de mi casa, le dije. Hoy mismo. No hay nada que explicar. Y cuando abrió la boca para intentar decir algo, le levanté la mano. Ni una palabra más. Ya escuché suficiente. Me encerré en el baño y respiré hondo. No por tristeza, no por miedo, sino por alivio. Porque después de tanto tiempo sintiéndome atrapada, por fin era yo la que tenía el control. Tardé 3 días en conseguir que él se fuera de la casa. 3 días de excusas, de súplicas baratas, de promesas de cambio que ya no me hacían ni cosquillas. No tengo a dónde ir. ¿Cómo podés echarme así, después de todo lo que vivimos? Podemos ir a terapia, si querés. Terapia. Él, que cada vez que le hablaba de pareja, de futuro, de responsabilidad, respondía con monosílabos o se encerraba en su mundo creativo de proyectos que no daban un peso, ahora quería hablar de amor maduro. Me aferré al mantra que me repetía cada noche. Nadie que te quiera de verdad planea atraparte como si fueras un trofeo. Cuando por fin se fue, con una mochila medio vacía y la dignidad hecha trizas, el silencio de la casa me pegó más duro de lo que pensé. Era mío otra vez. El espacio, el aire, las decisiones, pero también el dolor. Porque lo peor de todo no era su traición. Era la de ella, Camila, mi mejor amiga desde la adolescencia. La que conocía mis peores días, mis inseguridades, mis duelos, mis rutinas. La que se metía en mi cocina como si fuera su casa y se tomaba mi vino como si fuera ritual de hermanas. La que me sonreía mientras se acostaba con mi pareja. La llamé. No por curiosidad, no por cierre emocional. La llamé porque necesitaba mirarle la cara a la mentira más grande que me tragué con gusto. Nos vimos en una cafetería a la que íbamos siempre. Ella llegó nerviosa, con esa actitud de falsa humildad que siempre usaba cuando quería salirse con la suya. Sabía que ibas a llamarme, dijo, como si eso la hiciera divina y no simplemente culpable. ¿Te da vergüenza? Le pregunté sin adornos. ¿O estás acá para justificarte?
Ella bajó la mirada, pero su voz no tembló. No fue planeado al principio. Él y yo conectamos. Fue un accidente. Conectamos. Qué palabra tan aséptica para decirle fallé a la única persona que me llamaba hermana sin serlo. ¿Y el embarazo también fue un accidente? Ahí se quebró un poco. No lloró, pero apretó los dientes. Yo quería algo mío. Algo que no dependiera de vos. Él me decía que vos no lo valorabas, que lo dejabas solo. ¿Y por eso pensaste que lo mejor era tener un hijo con él a mis espaldas? Ella guardó silencio. Sabía que no había forma de blanquear eso. Entonces dijo la frase que me terminó de vaciar por dentro. Yo pensé que si vos veías al bebé, ibas a perdonarnos. Que podíamos criarlo juntas. Como una familia. Distinta, pero real. Ahí supe que ya no quedaba nada. Ni de ella, ni de nuestra historia, ni de mi ingenuidad. Querían que yo me convirtiera en cómplice de su traición. Que abrazara el rol de la otra mamá en una mentira a tres bandas. No le grité. No armé escándalo. Solo me levanté, dejé unos billetes sobre la mesa por el café que no había tomado y le dije: a veces el veneno tiene tu cara. Y encima sonríe. Y me fui, sin mirar atrás. Esa noche bloqueé sus contactos, sus redes, sus recuerdos. Y por primera vez en años, me permití llorar con rabia, con alivio, con fuerza. Lloré por todas las veces que me contuve para no parecer exagerada. Lloré por haberme elegido última. Pero también lloré de algo más profundo. De haberme despertado. Pasaron semanas. El eco del dolor sigue ahí, aunque ya no grita. Ahora susurra. A veces con la voz de él, otras con la de ella. Pero más seguido, y esto es nuevo, tiene mi voz. Y eso lo cambia todo. Me di de baja de las redes por un tiempo. Silencio digital. Quería reconectarme conmigo, no con los recuerdos editados que ellos dejaban en sus perfiles. No quería ver fotos de un futuro que habían planeado mientras yo cocinaba, lavaba, pagaba cuentas y creía en la palabra nosotros. Empecé terapia. No porque me sintiera rota, sino porque quería entender por qué me conformé con tan poco disfrazado de amor. ¿Por qué confundí compañía con entrega? ¿Por qué le entregué las llaves de mi vida a alguien que nunca tuvo intención de quedarse, solo de quedarse cómodo? Y en medio de ese proceso, de ese caos ordenado que es reconstruirse, encontré cosas que no esperaba. Mi casa ya no se siente invadida. Mi cama se volvió mía otra vez. El silencio ya no me asusta. Y descubrí que tengo amigas que valen oro, que vieron lo que yo no quise ver y que nunca me dejaron sola, aunque me distancié de ellas por defender lo indefendible. Y a veces, en los momentos menos pensados, llega alguna noticia. Un mensaje filtrado. Un comentario suelto. Que él está viviendo en una habitación alquilada. Que no consigue trabajo. Que Camila no lo dejó entrar a la primera ecografía. Que la relación perfecta que pensaban montar sobre mi espalda, ya empezó a crujir. Y yo, no siento nada. Ni placer, ni lástima. Solo una distancia emocional que me permite ver todo como si fuera una película ajena. Aunque mentiría si dijera que cerré del todo el capítulo. Todavía hay días en los que me despierto preguntándome cómo se ve esa criatura. Si realmente existe. Si algún día tocarán mi puerta con él o ella en brazos. Si intentaré perdonar. Si podré. Porque la herida, aunque ya no sangra, sigue ahí. Cicatrizándose. Sí, pero aún presente. Como esas grietas en las paredes antiguas que no se borran, pero tampoco impiden vivir. ¿Lo superé? No del todo. ¿Estoy mejor? Sí. Más fuerte. Más despierta. Más mía.